Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Estamos de nuevo aquí a través de este canal, como es el Facebook Live. Otra vez de nuevo nos reunimos para seguir estudiando Primera de Corintios, la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, primer capítulo, el versículo 14. Estamos hablando del don de lenguas y el don de profecía. Entonces, a todos mis hermanos y mis hermanas que nos ven y nos sintonizan por este medio, un fuerte abrazo y un saludo muy especial. Vamos a orar y vamos a pedirle a Papito Dios que nos hable hoy de una manera muy especial. Que la presencia de Dios repose sobre la vida de ustedes y sobre mi vida. Que la bendición de Dios esté en cada uno de nosotros. Oremos y démosle gracias a Dios. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por esta preciosa y hermosa mañana. Una mañana de unción y de bendición. Espíritu Santo, precioso de Dios, yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que se conectan el día de hoy. Continuamos con este estudio que está basado en el libro de Corintios, capítulo 14. Seguimos con este estudio que nos habla de la importancia de la profecía. La importancia de la profecía. El don de lenguas y el don de la profecía. Gracias, Señor Jesucristo. Utilízame como tu instrumento en esta mañana y ministra de una manera sobrenatural en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Seguimos estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios y ayer estábamos hablando del capítulo 14 y hablábamos de las lenguas y la profecía. Y Pablo decía, hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Pero cuando estemos en la iglesia, procuremos hablar en el idioma que todo el mundo entienda y procuremos más bien la profecía. Por eso hoy voy a querer hablar a partir del versículo 5, hablarles un poco, hermanos, por qué es importante, hermanos, la profecía, por la importancia que tiene la profecía. Y para eso hemos preparado un PowerPoint y quiero hoy hacerle esta mención, hermano, la importancia de la profecía que está en el capítulo 14, versículo 5, y nos dice así 14:5. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se está diciendo, para que toda la iglesia se pueda fortalecer. Entonces, hermanos, Pablo está hablándonos y nos está haciendo unas observaciones. Dice aquí, con estas observaciones, ¿sí? Vamos aquí a mirar. Con estas observaciones, Pablo tenía interés en demostrar el valor más grande de la profecía. No había nada malo con el don de lenguas. De hecho, Pablo pensaba que era bueno que todos tuvieran ese don. Había dicho lo mismo acerca del celibato. No obstante, en el contexto de la reunión de la iglesia, se debería preferir la profecía a las lenguas cuando no hay quien las interprete, simplemente porque edifica a los demás. O sea, Pablo está diciendo, mucho más importante, pídele a Dios que te dé esa palabra en el idioma que todo el mundo pueda entender, pero esa palabra profética. Ahora recuérdese que la profecía es para exhortar, consolar, rearguir, animar. Y la palabra profética, ¿qué es un profeta? Un profeta es un nabí, un hombre que está en la presencia de Dios, que le ora a Dios y le dice, Señor, ¿qué palabra tienes para tu iglesia? Dame una palabra con que yo pueda confrontar, o pueda exhortar, o pueda animar, o pueda rearguir a tu iglesia. Y eso es lo que hace el Señor. En un profeta le da esa palabra. Cuando una persona está predicando llena del Espíritu Santo y está predicando lo que Dios le dice que tiene que predicar, porque ha estado en la presencia de Dios y sabe que esa es la palabra que la iglesia necesita escuchar, y ha pasado horas en la presencia de Dios desarrollando ese sermón,
está utilizando todos los argumentos hermenéuticos y exegéticos para hacer una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, y ha orado a Dios y le ha pedido: Señor, esa es la palabra que tu iglesia necesita. Entonces, hermanos, déjeme decirle algo. Ahí, ese hombre, cuando está ahí predicando, ahí está profetizando, porque está predicando la palabra de Dios. Y al predicar la palabra de Dios, ¿qué está haciendo, hermano? Está con esa palabra redarguyendo, consolando, animando, edificando la iglesia de Cristo, pero lo está haciendo en un idioma que todo el mundo entiende. Si habla español o si habla inglés, si la congregación es de habla inglesa o habla español, está haciéndolo en su idioma. Pero muchas veces en Corinto se paraba una persona y decía: yo tengo una palabra de Dios para la iglesia, y todo el mundo decía amén, y empezaba a hablar en lenguas y se sentaba, y la gente quedaba apenas mirando y diciendo: ¿qué pasó? No entendimos nada. Entendimos que habló en un idioma desconocido, un idioma del cielo, pero no más. Entonces, cuando una persona habla en lengua, lo que Pablo está diciendo es, en la congregación, que haya un intérprete, para que realmente ese mensaje llegue a las personas, para que ese mensaje verdaderamente edifique a los hermanos. Entonces, por eso debe de haber comprensión y edificación, porque de nada me gano yo con hablar en lenguas en la iglesia, y si no hay interpretación, la gente queda en las mismas, porque no comprende, no edifica eso que hablé. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, Dios, hay personas que les da el don de lenguas y le da a la vez la interpretación. Eso es una bendición. Pero vamos a ir mirando esto. Entonces, a partir del versículo 6 hasta el versículo 25, Pablo habla de cómo debe de haber una comprensión y edificación a través de estos dones. Pablo trajo una revelación a los corintios de parte de Dios, usando su ministerio de profecía, y también les llevó la palabra de ciencia por medio de su ministerio de enseñanza, la cual sí pudieron entender y a la que respondieron. Es el mismo principio en el caso de los instrumentos musicales, o el llamado para la batalla. Él hace mención de esto en el versículo 7. Y mire lo que dice. Y vamos a leerle el versículo 7. 12:7 dice la palabra de Dios: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el espíritu, estamos leyendo el 14:12, discúlpeme. 14:12, estaba leyendo donde no era. 14:12. Lo mismo ocurre con ustedes. Versículo 7, mire lo que dice el versículo 7. Aún los instrumentos inanimados, como la flauta y el arpa, tienen que emitir sonidos muy nítidos, o nadie reconocerá la melodía. Entonces es lo que nosotros llamamos, si es una orquesta, ¿sí? En una orquesta hay instrumentos de percusión, instrumentos como las trompetas, los trombones, las tubas, ¿sí? Los contrabajos, las violas, los violonchelos, los violines, los primeros violines, los segundos violines, las flautas, ¿sí? Los oboes, los fagotes, los clarinetes, pero debe de haber para toda esa orquesta un director que dirija esa orquesta. Y tienen que estar tan sincronizados y emitir unos sonidos tan perfectos para que la gente los pueda entender y pueda escuchar y le pueda encontrar verdaderamente el sentido. En el versículo 8 dice Pablo: si el toque de la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les está llamando a la batalla? Entonces, aquí estamos hablando de comprensión. ¿Sí? En la comunicación humana, los sonidos no tienen valor si los oyentes no le dan el mismo significado. Para que sea de provecho a los demás, los sonidos tienen que ser claros y precisos. De lo contrario, equivale a lanzar ruidos al aire. Así ocurriría en Corinto, cuando las lenguas no eran interpretadas. Por eso Pablo los está animando a que procuren aquellos dones que fueran útiles
para la edificación de la iglesia con un todo. Por eso en el versículo 12, Pablo les está diciendo, ¿sí? Mira lo que dice aquí en el versículo 9. Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que ellos no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes están diciendo? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene un significado. Pero si no entiendo un idioma, soy extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo les está ocurriendo con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu Santo, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. O sea, pídale a Dios dones, que con esos dones usted pueda ayudar y fortalecer toda la iglesia. A partir del versículo 13 al 19, las lenguas interpretadas, igual que la profecía, podían ser beneficiosas para la iglesia. Por tanto, se deberían pedir a Dios el don de interpretación. Y si no había nadie que pudiera interpretar, el que hablaba en lenguas debería permanecer callado. Esto es muy importante entender esto. Por eso en el versículo 14-28, Pablo dice así: pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. En forma privada. Si no hay nadie que la interprete en la iglesia, quédese mejor calladito y no hágalo en su cuarto allá de forma privada. Es lo que está Dios hablando Pablo. Pablo le está diciendo, si usted va a hablar en la iglesia y va a hablar en lenguas, ¿sí? Qué rico, qué chévere, porque eso puede beneficiar a la iglesia y de pronto esas lenguas, Dios a través de esas lenguas quiere, hermanos, quiere llevarlo a usted a otra dimensión, usarlo de una manera especial, pero debe de haber una interpretación de esas lenguas. Continuemos. Así pues, el beneficio aumenta si se acoplan el don de lengua y el de la interpretación. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando esto sucedía, los creyentes podían mostrar su acuerdo a lo dicho con amén. Amén. Y vamos a leer el versículo 15. ¿Qué debo de hacer entonces? ¿Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo? ¿Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo? Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que estás diciendo? Tú dirás gracias, muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te está escuchando. Entonces, qué importante, hermano, pedirle a Dios, si hay don de lenguas, que ese don de lenguas sea interpretado. Yo hace unos años atrás, estando en un culto especial, yo sentí que debía de abrir mi boca y empecé a hablar en lenguas. Y fue muy bonito. Y me tomó el Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas. Pero Dios le dio a una hermanita la interpretación. Y me acuerdo más o menos lo que el Espíritu habló a través de mi boca. Y le decía, iglesia, vengo pronto, prepárate, límpiate, santifícate. Te estoy dando tiempo de que me busques y que te llenes de mi presencia, porque aquí vengo pronto y traigo mi galardón. No desmayes, sigue adelante, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y toda la iglesia empezó a llorar y fue algo muy hermoso, hermano. Pero siempre debemos de pedirle a Dios, si hay unas lenguas y que Dios quiere traer un mensaje a la iglesia a través de lenguas, pidámosle a Dios que también haya una intérprete para que entonces ese mensaje sea de gran bendición y llegue a todos los hermanos que están escuchando. Pablo hablaba en lenguas aún más que todos los corintios juntos. Sin embargo, no le interesaba autoglorificarse, sino glorificar al Dios
al enseñar a otros. Entonces, ahí por lo menos Pablo en el versículo 18 dice, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. O sea, Dios me ha dado un don de lenguas y tengo muchas lenguas. O sea, Dios me ha dado lenguas angelicales tremendas y hablo en un idioma, hablo en otro angelical, pero yo no quiero hacerlo. Y a lo mejor también Dios le había dado el don de lenguas para hablar en otros idiomas extranjeros, para cuando Pablo estaba en otros lugares. Pablo tenía que hablar en algunos casos en arameo, en otros casos en hebreo. Para los judíos en el templo en hebreo. Para el hogar de un judío en arameo. Si estaba en un sitio público, hablar en griego. Pero si estaba ante un importante funcionario del gobierno romano o llegaba a Roma y estaba en palacio en Roma, tenía que hablar en latín. O sea que Pablo debía de dominar, o el Espíritu Santo le había dado mínimo 4 lenguas, 4 don de lenguas, o sea, en cuanto a lenguas humanas, pero lenguas angelicales, otras más. Entonces, ¿dónde encajaba el don de lenguas en el diseño divino? Pablo esperaba cambios en la iglesia de Corintio, un aprecio mayor. Y mire qué interesante, hermanos, porque aquí Pablo le está diciendo, sí, vamos a leer del 20 al 22. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de esas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Entonces, Pablo esperaba cambios en la iglesia de Corintia, un aprecio mayor por el don de profecía y su valor para la edificación de la iglesia. Entonces ocurre a un último argumento. En el Antiguo Testamento los israelitas habían rehusado oír a Dios, quien había enviado a los profetas. Pero el último mensaje vendría por medio de una lengua extranjera, incomprensible para los israelitas. La respuesta disciplinaria de Dios a su rebelión persistente. Los extranjeros vendrían a reemplazar a los hebreos como siervos temporales del Padre, y su lengua serviría como señal punitiva para los israelitas debido a su rebelión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que no quisieron hacer los israelitas, que fue dar fruto y compartir este mensaje, ahora lo estamos haciendo nosotros los gentiles. Y no en hebreo como un israelita, sino en español, en inglés, en italiano, en francés, en alemán, en mandarín, en ruso, cualquier idioma es predicado en nombre del Señor Jesucristo. Qué lindo esto que está hablando Pablo. Ahora, entonces, el lugar para el ejercicio de este don sin la interpretación no era entre los creyentes, sino entre los incrédulos. Mateo 13, 10, 15. En la iglesia de Corintia, los indoctos, nuevos que asistían sin haberse aún convertido, y otros incrédulos que estaban conscientes del mensaje de salvación, pero que no lo habían aceptado por completo, veían en acción el don de lengua sin interpretación y terminaban calificando a los miembros de locos. Qué tremendo. Y vamos a mirar, hermano, esto, y es muy importante. Aún así, los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entienden esas cosas entran en la reunión, serán convencidos del pecado y juzgados por lo que ustedes están diciendo. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas
y adorarán a Dios, declarando, en verdad, Dios está entre ustedes. Iglesia, anhelemos el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus. Anhelemos dones espirituales como el de la palabra profética. Déjate usar por Dios. Pero procuremos que esos mensajes que estamos dando en nuestras iglesias sean en un lenguaje comprensible para que el que es nuevo, el que viene por primera vez pueda entender y pueda decir, wow, Dios me habló. Oiga, ese hombre no conoce mi vida. Yo he escuchado, usted no ha escuchado muchas personas que dicen, pastor, yo llegué por primera vez a una iglesia y lo que estaba predicando el pastor, lo que estaba hablando ese día, era mi vida. Yo me vi confrontado ahí como si supiera toda mi vida. No es eso, es que es el Espíritu Santo que le está hablando al corazón de esa persona. Por eso es tan importante, hermanos, como pastores y siervos de Dios, pasar tiempo delante de la presencia de Dios, preguntándole, ¿qué es lo que tienes para tu iglesia? ¿Cuál es la palabra que tú tienes para la iglesia? Un pastor que un domingo mismo o un sábado por la noche esté mirando a ver qué va a dar el domingo de prédica, hermano, yo déjeme decirle con mucho respeto y lo digo con amor y temblor, es un irresponsable, porque él debe de estar preparando el mensaje del domingo desde el lunes. O sea, si yo predico este domingo, hermano, ya a partir del lunes yo tengo que estar orando al Señor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué es la palabra que Dios tiene para su iglesia, para el siguiente domingo? Pero es muy importante, hermanos, entender esto. Ahora, en cambio, la profecía no solo beneficiaba a los creyentes, sino que también podía beneficiar a algún incrédulo que por primera vez estuviera llegando a la iglesia. Si no exponía a los incrédulos a un ambiente de convicción y de juicio, en este ambiente descubriría lo oculto de su corazón, guiándoles a reconocer la presencia de Dios y adorarlo. Entonces es muy importante, hermanos, dejémonos usar por nuestro Señor Jesucristo. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida. Deja que el Espíritu Santo derrame de su unción en tu vida. Como conclusión, y mire, un llamado a adorar en orden. Más adelante hay un llamado a adorar en orden. Pero como conclusión, el don de profecía tiene la capacidad de edificar a todos los miembros de la iglesia. Esa palabra que el pastor da, esa palabra tan contundente que el pastor da, edifica toda la iglesia. Edifica toda la iglesia. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y es el camino del amor. Porque si bendecís solo con el Espíritu al que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirán el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. 1 Corintios 14:16. 14:16 acá en la Nueva Traducción dice, pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, en una lengua desconocida, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entiende lo que tú estás diciendo? Hermano, tengamos mucho cuidado con usar el don de lenguas. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Corintios 7:7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su don de Dios. Uno la verdad de un modo y el otro de otro. Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y en el 1 Corintios 14:28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí mismo en el 14:28 dice de esta manera en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar,
ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas en forma privada. En forma privada. Segunda de Reyes, capítulo 17, 22 al 23 dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Segunda de Reyes 17, 22 al 23. Hermano, esto es lo que hace un profeta. Dios le habla y Dios le da una palabra para la iglesia. Dios le dice cuál es la palabra que la iglesia está necesitando. Hermano, ahora Romanos capítulo 10, 19 al 21 dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: y yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y Mateo capítulo 13, 10 al 15 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os ha dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías cuando dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Primera de Corintios 2:15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Mis queridos hermanos, estamos, hermanos, ante un estudio maravilloso, que es el estudio, ¿sí?, de este hermoso pasaje de las Escrituras que acabamos de leer, ¿sí?, donde Dios nos está hablando del don de lenguas y del don de profecía. Ahora, mire qué interesante, hermano, a partir del versículo 26 lo que Pablo dice: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan unos con ustedes, cantará otro, enseñará otro, contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Él les está dando una orden del culto. Y dicen: cuando ustedes hagan un culto, hermano, y se reúnan en ese culto, y los hermanos, entonces, unos se encargarán de cantar. Otros van a dar la palabra y la van a enseñar. Otro va a mostrar o va a dar un testimonio, va a dar un testimonio, una revelación especial, ¿sí? Otro va a hablar en lenguas. Sí, muy bueno, pero vamos a pedir que otro la interprete para que verdaderamente pueda edificarse la iglesia y fortalecerse los unos a los otros. Es muy lindo, hermano, cuando nosotros hacemos un culto y normalmente está un tiempo de alabanza y adoración, un tiempo para enseñar la palabra, pero qué bonito cuando el pastor dice: alguien tiene un testimonio que quiera dar de lo que Dios ha hecho en el transcurso de esta semana, y alguien se levanta y dice: pastor, Dios hizo esto y esto, y todo el mundo dice: amén, gloria a Dios, y eso edifica a la iglesia. Pero Pablo lo que está aquí advirtiendo es: hermanos, si usted Dios le dio el don de lenguas, háblelo, pero que procure que eso que usted habló en un idioma desconocido y angelical, alguien lo interprete para que realmente la iglesia sea edificada. No más de 2 o 3 deberán hablar en lenguas. Deben de hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. No todos, porque si uno habla en lenguas, el otro acá y el otro acá,
No, primero hable uno y lo interpreta. Después hable el otro y lo interpreta. Máximo 3 personas y no más. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en aquella reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios de manera muy privada. Que 2 o 3 personas profeticen y los demás evalúen lo que está diciendo. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después del otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otro. Pues Dios no es Dios de desorden, sino un Dios de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Qué bonito, hermanos. Ahora le voy a decir algo. Hay casos excepcionales donde Dios puede dar una palabra profética que tiene que ver con algo que va a acontecer en el futuro. Pero si realmente Dios habló una palabra al pueblo, eso que se habló se tiene que cumplir. Y uno dice, Dios habló, pero si no se cumple, el tal no es profeta. El tal mentira habló. Y por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque estamos en tiempos peligrosos, donde el enemigo quiere traer espíritus de adivinación a las iglesias. Pastor, es que yo vi esto, es que yo vi aquello. Hermano, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él revele, que Él muestre si eso es realmente así. Pero si no es así, hermano, entonces Dios no habló. Dios no habló. Y estamos en tiempos muy peligrosos. Y por eso en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, me llama mucho la atención porque Deuteronomio es la segunda ley. Moisés le está hablando al pueblo en el capítulo 18, versículo 9, y les está diciendo, y les está haciendo una advertencia al pueblo, y les está diciendo, cuando ustedes van a entrar a la tierra que el Señor su Dios les va a dar, tengan mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables que esas naciones tienen y viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hija o a tu hija como una ofrenda quemada en el fuego. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste para actuar como un medium o un vidente, ni que invoque el espíritu de muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsa de su paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por heredar y desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Después de ahí, sigue Moisés hablándole al pueblo y dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios se levantará un profeta como yo de entre los hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Y dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. O sea, no lo queremos escuchar de manera audible, porque sentimos que vamos a morir. Que nos envíe un profeta, que nos envíe un hombre que vaya, esté con Dios, le escuche lo que Dios le dice y venga y nos traiga el mensaje. Entonces el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre tus hermanos los israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él te dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. O sea, Dios le ordena al profeta, le muestra al profeta y el profeta baja y le dice al pueblo lo que Dios le ha ordenado. O sea, Dios coloca en la boca de ese hombre las palabras, pocas palabras.
Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre, porque ese profeta va a hablar ese en mi nombre. Pero todo profeta, mire, escúcheme bien, y aquí es donde yo quiero hacer énfasis. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre y hablar en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Esto era grave en el Antiguo Testamento. Tal vez se pregunte, ¿cómo sabemos si un profeta viene o no del Señor? Y usted tal vez se lo ha preguntado alguna vez. ¿Cómo yo sé si ese hombre realmente es un profeta? Porque es que hoy ahí se ha levantado que el ministerio apostólico y profético, que el profeta tal, que el otro profeta, y se autodenominan profetas. Yo soy profeta. Es más, hoy se ha levantado que el varón en algunos ministerios, el hombre ya no es pastor, sino apóstol. Entonces el apóstol y su esposa es la profeta. Pues yo no sé desde dónde, pero hermano, esto aquí no es así. Esto no es porque yo soy profeta o yo soy pastor, mi esposa tiene que ser profeta. No, 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 no. ¿Quién dijo eso? Es que el Espíritu Santo, cualquier hermanito lo puede llamar dentro de la congregación para ser el profeta. No necesariamente. Hermano, bajémonos de esa nube. Pero hoy estamos resaltando que ministerio apostólico, ministerio profético. Entonces, el varón, el pastor es el apóstol y la esposa es la profeta. Puede que sea así, más puede que no sea así. Entonces, hay veces ustedes se preguntarán, ¿cómo realmente sabemos si ese varón de Dios o esa mujer de Dios es una profeta o un profeta? Y hermano, aquí mismo la respuesta la da Moisés. Si el profeta, mire, versículo 22, estoy leyendo Deuteronomio 18:22. Para los que, todo el Deuteronomio 18 desde el versículo 9 estoy leyendo, pero ahorita me concentro en el 22. Y dice, si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Hermano, esto es delicado. Cuando Dios habla y eso es de Dios, se cumple. Y hermanos, hace unos años atrás, yo estaba en un campamento, un retiro espiritual, que un pastor X me invitó con su congregación. En ese retiro de 3 días, hubo un momento en que el Espíritu Santo me tomó y me dijo, dile al pastor, pero llámalo aparte y dile que se aparte de su pecado. No me dijo qué pecado ni nada, porque Dios es muy, muy, muy lindo y Él no, tampoco esa no es la idea. Simplemente dijo, dile que se aparte de su pecado, que lo que está haciendo no me agrada. Dile que si no deja eso, yo vendré y traeré juicio sobre él. Dile que se va a afectar su familia y su ministerio. Yo temblé. Yo dije, Señor, tú me estás hablando. Esto es tuyo. Oré y no sabía cómo decirlo hasta que me acerqué y le dije, pastor, Dios me le bendiga. Pastor, Dios me dice que le diga esto, esto y esto. Ese hombre se quedó mirándome y me dijo, gracias, pastor. Pero de una manera como arrogante, como que... Fue muy triste, hermano. Como a los, ¿qué serían? 6 meses. Ese pastor le pidieron las credenciales. Se le acabó su matrimonio y le tocó entregar la congregación. Todo lo que Dios me había dicho que le dijera, así fue. Dios había hablado y Dios había respaldado esa palabra. Pero soy muy cauteloso y pido a Dios mucha dirección cuando Él me dice, di algo. Pero hay momentos que Dios me dice, habla esto, di esto, enseña esto. Esto es lo que yo quiero que hables. Le pasó a mi mamá una vez.
Y Dios le dio una palabra. Y estaba orando mi mamá y le dijo, dile al vecino, un vecino, dile que se arrepienta. Porque aquí vengo pronto. Que me vuelva a buscar. Porque si no, va a venir sobre él algo fuerte. Y trataré con él. Y voy a tratar con su familia. Él simplemente, déspotamente dijo, bueno, doña Aida, muchas gracias. Pero ya no le prestó atención. Muy duro, muy duro. No quiso escuchar la advertencia que Dios le estaba dando. Y su hijito menor, en un paseo de colegio, se le ahogó. Y a los pocos días él se accidentó, quedando postrado en una cama y nunca más se volvió a levantar. Hay momentos que Dios habla. Hay momentos que Dios le habla al profeta y le dice, ve y anuncia esta palabra. Ve y dile a mi iglesia. Ve y dile que esto está pasando. Tenemos que orar, hermanos, y ser sensibles a la voluntad de Padre Pito Dios. Metámonos en el río de su espíritu, en su presencia. Pastores, metámonos en su presencia. Hay momentos, conozco una mujer humilde, sencilla. No es pastora, digamos, ni tiene credenciales o cosas así. No, hermanos. Pero es una mujer del Espíritu. Y Dios muchas veces le ha revelado y le ha mostrado cosas que van a suceder o que van a venir sobre un ministerio, sobre un pastor, sobre una situación. Y a veces se ha acercado y le ha hecho advertencia a esa persona. Y tristemente muchos pastores, el enemigo, hermano, les ha metido un espíritu de orgullo, arrogancia. Y muchos déspotamente dicen, ¿y usted quién es? Para que me venga a hablar a mí. ¿Usted qué sabe de mí? Hermano, y Dios le está advirtiendo. Dios está advirtiendo a su pueblo hoy. Hermano, Pablo está diciendo, procuremos, anhelemos caminar en esos dones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé si el profeta habló y eso es de Dios? Hermano, cuando se cumple. Cuando yo leo un Daniel, cuando yo leo un Ezequiel, cuando yo leo un Isaías, cuando leo un profeta como Juan en el Apocalipsis y veo que todo lo que estos hombres de Dios profetizaron se cumplió y se está cumpliendo y se está viniendo cumpliendo, entonces digo, Dios habló. Dios habló. Dios estaba ahí. Dios estaba hablando ahí. Dios estaba hablando. Iglesia, esta es hora de buscar de Dios. Cristo está hablando y Él dice que Él no hace nada sin que antes se lo anuncie a sus profetas. Y algo que Dios me habló empezando este año y fue fuerte, porque fue un momento en el Espíritu. Yo estaba aquí en mi cuarto y empecé a orar y un momento que el Espíritu Santo me tomó en lenguas y empecé a hablar en lenguas. Y después Dios me dio la interpretación y me dijo, voy a traer juicio a las naciones. Pero el juicio va a empezar por casa. Y me dijo, voy a empezar a limpiar mi iglesia de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de aquellos fraudulentos que han hecho de mi palabra. Y me decía, y que han hecho de mi palabra una fuente de ganancia, pero que realmente no se han preocupado por cuidar mis ovejas. Voy a traer juicio en casa. Mi juicio empezará por causa. Y me empezó a decir, estudia el Apocalipsis. Y me dijo, estudia y métete. Y quiero hablarte, me dijo. Y me dijo, vas a empezar a estudiar el Apocalipsis, me dijo. Y vas a meterte en el Apocalipsis porque yo te voy a revelar
lo que quiero para mi iglesia. Y me dijo, empieza a estudiar capítulo 12 y capítulo 13, el mensaje a las iglesias. Y cuando empiezo a estudiar el mensaje a las iglesias, el Espíritu Santo empezó a revelarme. Cada iglesia representa un periodo de la historia. Y cuando me llegó a la última iglesia, que fue la Odisea, el mensaje a la Odisea, ¡wow! Me quedé aterrado cuando encontré que la palabra significa juicio a las naciones. Sí, ¿cómo así, Señor? Me dijo, sí, pero el juicio empieza por casa. Porque mi iglesia está tibia y no está preparada. Hay una iglesia, no toda, me dijo, porque estamos, hermano, estamos entre dos iglesias. Y el Espíritu Santo me decía, estamos en la Odisea y estamos en Filadelfia. Filadelfia y la Odisea. Filadelfia significa amor fraternal, pero la Odisea significa juicio a las naciones. Y el Espíritu Santo me decía, este es el panorama de mi iglesia actual. Unos aman, unos tienen amor fraternal, unos verdaderamente están haciendo lo que yo les mandé a hacer y verdaderamente dependen de mí, dependen de mi espíritu y se llenan de mi presencia y aman mi venida y anhelan mi venida y retienen lo que tienen. Y entonces me llevó a mostrarme aquí, dice, retén lo que tiene. ¿Y sabe qué es lo que hay que retener? La palabra, para que no venga alguien y la robe. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuida de ti mismo y cuida de la doctrina. La iglesia tiene que este tiempo, hermano, meterse en este libro. Y el Espíritu Santo me dijo, y no estábamos en pandemia ni nada. Esto fue empezando, fue en enero más o menos. Y no sabía lo que venía. Y me dijo, necesito que mi iglesia vuelva otra vez a la palabra. Que estudie mi palabra. Que la conozca. Para que no venga cualquiera y los engañe. Porque vendrán muchos engañadores. Muchos que van a hacer mercadería de mi palabra. Y cuando llego a estudiar la Odisea me encuentro que es una iglesia tibia. Una iglesia que tiene un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Una iglesia que Él la va a vomitar de su boca. Después estudiaremos, cuando lleguemos al Apocalipsis, estudiaremos el Apocalipsis y ampliaremos más este mensaje. Pero Dios le habló a Juan desde esa época cómo iba a ser la radiografía de una iglesia actual. Estamos entre Filadelfia y la Odisea. Entre la iglesia verdadera de amor fraternal, la iglesia que ama las almas y predica este mensaje, y las que no. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Voy a quitarle a muchos pastores que no han hecho su trabajo, sus ovejas, y se las traeré al que verdaderamente sí las va a cuidar. Voy a encargarme de traer. Y llegó el tiempo de levantar hombres y mujeres que estaban en el anonimato y los voy a mostrar y les voy a dar a conocer porque mi espíritu reposa en ellos. Mi unción reposa en ellos. Y yo decía, wow, Señor, wow. Hermanos, este es un tiempo. Anhelemos cada día más la presencia de Dios. Y hagamos un alto en el camino, iglesia. Y examinémonos y dígale, Señor Jesucristo, ¿cómo estoy? Porque Él viene pronto. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo más importante de saber que Él viene pronto, iglesia? Que estemos preparados para cuando Él venga, nos haya haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Por eso Pablo dijo, cumple tu ministerio. Pastor que me estás escuchando, líder que me estás escuchando, cumple tu ministerio. ¿Estás cumpliendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Dios puede contar contigo, puede contar con eso que Él te mandó a hacer. Cumple tu ministerio. Mientras que Cristo ven, mantente en santidad. Guárdate, guarda la palabra, guarda la doctrina, pero predica esta palabra. Gana a otros para Cristo. Arranquemos las almas del diablo. Arranquémosle al diablo las almas. Y traigámoslas a Jesús. Aleluya. Muchas gracias. Mañana vamos a estudiar
el capítulo 15 del primer libro de Corintios, o la primera epístola a los Corintios. Y vamos a hablar de la resurrección de Cristo y la que trajo esa resurrección de Cristo. Porque si Él resucitó, usted y yo resucitaremos. Hablaremos de lo que es la resurrección. Y vamos a hablar de las dos resurrecciones. Primera y segunda resurrección. La primera para los santos, la segunda para condenación. Hablaremos de eso. ¿Y cómo será esa resurrección? Porque Cristo viene pronto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y llevados con el Señor en el aire. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje que hoy me regalaste. Te pido, Espíritu Santo, que hables a tu iglesia, que hables a tus hijos, que esta palabra llegue a muchas personas, oh Dios, y que muchas sean edificadas con este mensaje. Padre, gracias porque hoy entendimos lo que es el don de lenguas, pero hay que tener cuidado con el don de lenguas cuando se hace en la iglesia. Es lindo, es maravilloso tener lenguas angelicales. Qué hermoso que tú nos puedas usar, Padre bendito, y de un momento a otro tomar nuestra lengua y a través de ella gemir, pedir con gemidos indecibles. Oh, eso es hermoso. Pero es mucho más lindo, Padre bendito, que hablar un idioma desconocido del cielo es hablar un idioma comprensible, pero guiado por tu Espíritu Santo, como dice Pablo, una palabra profética que viene del cielo, que se baja a la tierra y que se le entrega a los hermanos. Que estamos seguros que eso es lo que tú tienes para tu iglesia. Padre, gracias porque nos enseñas a ese orden que tiene que haber en las iglesias. Y que si alguien es tomado por el Espíritu y va a hablar en lenguas, debe necesariamente que haber una interpretación. Aún la palabra profética tiene que ser examinada con la misma palabra, porque esta es la palabra profética más confiable, que es tu Biblia, que es tu palabra que nos has dejado, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Espíritu Santo, ahora mismo, allá donde está, llena cada vida, llena cada hermano, llena cada hermanita. Ahí donde está, derrama de tu unción sobre cada siervo y cada sierva. Bendice a cada hermano y cada hermana. Llénale con una unción nueva y diferente. Si hay alguien enfermo, Señor, yo te pido hoy que esa enfermedad se va en el nombre de Jesús. Si alguien está afectada a su salud, ahora mismo, fuego de Dios desciende y toma y toca ahí donde está. Señor, toda enfermedad se va. Reprendemos todo virus, reprendemos toda enfermedad. Padre, ahora mismo coloca tu mano sanadora y trae sanidad en el nombre de Jesús. Fuego de Dios desciende y toca la vida de mis hermanos y sana, oh Dios. Gastritis se va, ese dolor en la columna, ese dolor fuerte en la columna se va ahora en el nombre de Jesús. Señor, sana la columna. Sana esa columna en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo, ese dolor en las articulaciones se va por la sangre de Cristo Jesús. Por tu llaga has sido sano ahora. Recibe sanidad. Padre, esa migraña, ese dolor de cabeza fuerte que alguien está teniendo en este momento, se va ahora por tu preciosa sangre. Declaramos por esas llagas preciosas que esa persona es sana por tus llagas preciosas. Padre, ahora mismo, rompe cadenas, Señor Jesucristo. Trae libertad. Padre bendito. Alguien, tú estás ministrando en este momento y le estás trayendo un convencimiento de que debe de consagrarse más. Hay alguien que tú le estás diciendo, oh Dios, que tú le has hecho un llamado y que has colocado unos dones y que esos dones son irrevocables, pero que tiene que empezar a usarlos. Ahora, ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, yo quiero levantarme otra vez. Alguien se siente, Espíritu Santo me muestra que alguien, su ministerio lo tenía ahí como apocado.
como que pensaba que ya no más. Pero hoy Dios dice, yo te renuevo. Mío eres tú, yo te llamé, te levanto de nuevo, te voy a usar, voy a levantarte, te renuevo mi llamado y hoy derramo la unción de nuevo sobre ti. Te voy a volver a usar grande y poderosamente. Yo no te he desechado, dice el Señor. Te vuelvo a llamar y te vuelvo a traer con lazos de amor. Y restauro ese llamado ministerial. Y restauro esos dones espirituales que yo había colocado en ti. Porque me eres útil. E instrumento útil me eres para usarte, dice el Señor. Ahí donde estás, Dios te está hablando. Levanta tus manos ahí donde estás. Porque el Espíritu Santo te va a volver a llenar. El Espíritu Santo te va a volver a ungir. El Espíritu Santo va a volver a derramar su gloria sobre ti. Ahora. Presencia de Dios desciende y llena esa vida. Ahora mismo. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo precioso y maravilloso que hemos pasado delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Saludamos a Emanuel Enríquez, a Lilian Carrasquilla Quintero y su esposo Juan Alberto Carrasquilla. Dice, gracias, Pastor Alberto. Dios te bendice grande y poderosamente. Amén. A Luz Edith Rodríguez, a Nani Karine Gutiérrez. Saludamos a mi pastor Juan Pablo Loaiza Martínez, que nos ve desde la ciudad de Buga. Dios te bendiga. A Susimar, Dios te bendiga. Sus Isabel Martínez, Dios te bendiga, pastora. Dios te continúe bendiciendo. A Elsa Puerta Galvis. Aleluya. Dios te bendiga, Elsa. La gloria de Dios esté sobre tu vida. Saludamos también en esta mañana a mi querida hermana Diana Cubillos, la líder de la alabanza de nuestra iglesia. Asamblea de Dios, Comunidad Cristo Vive en Villa Carmelo. Saludo a mi prima Teresa Vázquez, a mi Yerladi Rodríguez también, a mi tía Estela Quintero, a mi hermana Patricia Lozada, a Luz Edith Rodríguez Andrade. Dios te bendiga, Luz Edith, que la gloria de Dios esté sobre tu vida. A Karen García Molina, a Juan Carlos Delgado Grijalva y a mi prima Cenelia Rojas. También quiero saludar de una manera muy especial a nuestro pastor Freddy Torres Acosta, de la Iglesia Cristiana de las Asambleas de Dios Peña de Oret, en el oriente de Cali. Pastor Freddy, qué bendición saludarlo y qué bendición poder tenerle hoy en esta mañana. Que la gloria de Dios repose sobre su vida y sobre el ministerio que Dios le ha entregado. Y Mayra Alejandra Mina también la saludamos en esta mañana. A todos los hermanos y hermanas que nos ven y nos sintonizan, un fuerte abrazo. No olviden que esta enseñanza queda grabada también en el canal de YouTube. Usted me consigue como Alberto Alfonso Rojas. Suscríbase, dele like, campanita y compártalo, que muchas personas van a ser bendecidas con este mensaje. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Feliz día y feliz fin de semana. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Dios les bendiga.